¿Cómo les va? Sigo aquí con el senador Ricardo Monreal. Senador, buenas noches de nueva cuenta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches de nueva cuenta. Ayer hablamos de la consulta que finalmente resolverá en definitiva la Suprema Corte de Justicia, pero hay algunos asuntos en la coyuntura que me parece que sería, pues para mí muy importante que con tu inteligencia se sabe que eres de las, cuando menos desde mi perspectiva, de las personas más brillantes que hay en las cercanías del presidente López Obrador. Me digas qué piensas de este pues plantón que ya el presidente el domingo dijo que por él pueden acampar tanto como él acampó en 2006 en Paseo de la Reforma, ahora ahí en el Zócalo con estos opositores que piden su renuncia de una cosa que le llaman frena. Yo soy de los que cree que todos los gobiernos democráticos, todos sin excepción, están obligados a respetar una expresión popular, una decisión popular y actuar con tolerancia, actuar con una pluralidad extraordinaria. No podía ser la excepción. Es más, yo me molestaría si hubiese alguna represión en contra de ellos o si los intentaran levantar. Porque yo participé, Carlos, en la toma de Reforma cuando nos hicieron el fraude. Estuve todos los días, desde el primer día hasta el final. Perdón, Ricardo, te interrumpo, por favor. El fraude que jamás pudieron demostrar. Les ganaron por un pelito, pero hubo fraude. Eso, la historia ya ni deberíamos de discutirlo, pero finalmente ya ahora gobierna el presidente López Obrador después de esa época, pero está bien. Es una posición tuya, la mía es que sí hubo fraude, pero déjame decirte una... pero ya no vamos a... Escribí un libro en aquel tiempo que se llama, te lo voy a mandar a ver si todavía hay, no sé si haya, El fraude que no se vio. Lo fuiste tengo, el que no tengo. lo vio. No, yo lo tengo, pero no te creí. ¿Qué más? Pero, a ver, pero bueno, creo, yo mismo te digo, debe de actuarse con tolerancia, debe de respetarse a la gente que está ahí. Yo creo que el presidente lo hará, porque yo te digo y te pregunto una cosa, podrán cuestionar al presidente de la República ahora mucho. Por cierto, acabo de terminar un libro sobre Madero, haciendo la similitud, Carlos, entre lo que pasó con Madero y lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, sobre la libertad de expresión, sobre el papel de la prensa y sobre el papel de los grupos económicos y los grupos que él llama conservadores, incluyendo los intelectuales. Pero déjame decirte una cosa, una pregunta. A 2 años de distancia, tú que eres uno de los críticos, no ahora, históricos, razonables, con argumentos, pero yo he visto tus columnas desde hace muchos años, desde que eras director, o antes incluso sin serlo, cuando estaba, ¿cómo se llama? Federico de director, luego tú, fuiste de los más críticos del presidente López Obrador en su momento, con razones, con argumentos, con fundamentos. Yo te pregunto a ti, ¿has tenido algún momento de represión, llamada de atención, obstáculo del gobierno del presidente López Obrador por la forma en que escribes o por la forma en que tú dices tu verdad? No, nunca, nunca, pero también te digo, tampoco de ninguno de los presidentes anteriores. Yo De he vivido acuerdo. la libertad desde hace casi 53 años y entiendo el sentido de tu pregunta. En México se puede ejercer la libertad de expresión, corren riesgo, por desgracia, periodistas en algunas regiones del país donde el que tiene un burro es el cacique y ni se diga la narcoviolencia y algunos políticos que no soportan
la crítica. Yo no he tenido de ninguna manera en el gobierno del presidente López Obrador ningún llamado a dejar de hacer o alguna asomo de censura. También quiero, pues, decir de parte de los señores González, propietarios de la empresa, he tenido el mayor respeto y la mayor libertad de expresión, como tú, por Sí, cierto, que somos compañeros de páginas. sí, me parece pertinente. Yo te diría que tu respuesta es correcta y te diría, tú no tendrías por qué haber tenido problemas con los expresidentes porque eran tus amigos. Yo recuerdo que a la mayoría los entrevistaste y de Pero, alguna manera, oye, te estoy entrevistando a ti y por eso, yo pero no de somos alguna amigos. manera tu trato era institucional. No, pero Con el presidente pudiste haber tenido alguna diferencia y él llegando a la presidencia pudo haber hecho algo. Digo, no, pensando en voz alta. pero Lo permíteme, cierto es que, lo pero cierto es, permíteme, Ricardo, por favor, porque dices eran mis amigos. Yo creo que no puede haber amistad entre periodistas y políticos. Y déjame decirte, partimos del viejo adagio, en en- efecto. de entrevistar, yo he entrevistado también al licenciado López Obrador desde que fue jefe de gobierno Lo en la recuerdo, ciudad. lo Y recuerdo. soy el primer periodista que él invitó a su oficina en las oficinas del ayuntamiento aquí en el Zócalo. Lo, lo, Y lo permíteme, recuerdo. no, Pero bueno, permíteme. No, es que dijiste que somos amigos y yo no puedo decir que haya sido amigo de ningún presidente, pero sí he tratado a varios de los que han sido. Y sí. uno de ellos, el inmediato anterior, que se llama Enrique Peña Nieto, con él sostuve una discusión, por cierto, en Alaska, una discusión, y puedo ufanarme que también en reconocimiento a Peña, que me permitió sostener con él no una entrevista, sino una discusión que no le he visto a ningún periodista con un mandamás de México, ¿eh? Desde la Seguramente. situación de Tenochtitlan. No, Pero seguramente, pero déjame decirte algo a propósito de libertad de expresión, por favor, porque tú me ¿no? estás volteando el chirrión por el palito, Ricardo. Yo, yo No, no es eso. he gozado de libertad desde que ejerzo el periodismo en el periódico El Día, en Excelsior, en Proceso, en Milenio, irrestricta, en Radio Fórmula, en Televisa, donde quiera que yo he Mira, participado. yo soy... Pero quizás soy el único o solo tengo memoria de mí, de lo que ha sido el asusamiento contra periodistas desde, digamos, la gente de la Cuarta Transformación, comenzando por el licenciado López Obrador. Y Sí. a mí, tus correligionarios me han seguido 40 o más personas durante 4 calles, mentándome la madre Eso sí. y escupido como a ningún otro periodista. Entonces, Sí. entonces yo te digo, yo Sí. sí he resentido los efectos de los que son más papistas que el Papa. Sí, fíjate, has tocado un tema clave, porque vamos a la libertad de expresión, que en efecto yo puedo constatar lo que has afirmado aquí. Yo tengo desde que nació el periódico El Milenio escribiendo semanalmente, puntualmente. Es decir, imagínate los artículos que hay desde 2000, desde antes, pues creo que el 2000 que iniciamos. Estoy hablando de hace 20 años que escribo en Milenio. Nunca, nunca, óyelo bien, lo constato y lo confirmo. He recibido una llamada de decir, esta columna no te la voy a admitir, Ni una coma. o Ni una modifícala, o Ni una modifícala. Y tú fuiste director y nunca tuve una llamada tuya para decir, este tema nos parece delicado. Nunca lo tuve. Por eso sigo escribiendo ahí. No lo he tenido del gobierno, de ningún gobierno, Ahora. y tampoco de los señores González, Ahora. propietarios de Multimedios y Milenio. Estoy de acuerdo porque lo conozco bien y él fue quien me invitó y esa fue la condición y la ha respetado desde entonces. Por eso sigo escribiendo aquí en Milenio. Pero vamos, volvamos al tema de Frena, volvamos al tema de este movimiento. Yo te diría
que la democracia incluso en momentos de alarma necesita también contradicciones y exige justificaciones. Es decir, el pluralismo no es solo una exigencia normativa, Carlos, sino incluso es un principio de racionalidad. Pero está en la naturaleza, por eso tenemos, por eso a propósito de la pandemia y de cualquier otro padecimiento, por eso generamos anticuerpos. Pero además en la democracia la existencia de críticos, la existencia de inconformes, la existencia de personas que opinan distinto de un gobierno, pues son bienvenidos, Eso Carlos. Claro, pero no la estigmatización, Ricardo. Pero no, ya lo sé, ya lo sé, pero mira, hay a propósito... Y luego tienes camaradas muy loquitos que la toman... Estoy de acuerdo, pero mira, Carlos... Qué bueno, Ricardo. Ahora, ¿qué va a pasar con Frena? Yo diría con Frena, yo lo saludo con respeto, conozco ese tipo de expresiones, he vivido ahí, lo he hecho. Cada quien su vida y cada quien... Lo he hecho. Ahora, yo creo que su motivación de que renuncie el presidente es lo que me parece, pues, fuera de contexto. No, a mí el planteamiento me parece, perdóname, pero el planteamiento es insensato porque los puestos de elección popular son irrenunciables. Pero no solo, el presidente de la República surge de un movimiento, el más legitimador de la historia moderna de México, con una pulcritud y una limpieza extraordinaria. Entonces, de eso no hay duda, Ricardo. Es un despropósito plantear eso. De eso no hay duda, tienes toda la razón, y por eso el porcentaje de apoyo que registran las encuestas hasta de... sigue siendo muy alto, a pesar de las dificultades. Y Ricardo, no voy a discutir contigo, no eres Peña Nieto, que yo tuve la oportunidad de discutir con él, ni eres el presidente de la República, con quien también he tenido oportunidad de discutir. Entonces yo simplemente te agradezco esta conversación. Muchas gracias, Carlos. Que refrenda lo más valioso que tenemos los mexicanos, que es la libertad. Libertad de expresión. La democracia, la libertad en general, excepto si cometes delitos porque ya no tienes... Exacto. Espero que te mantengas y no te eches para atrás. Nunca, Carlos. Muchas gracias, senador Ricardo Monreal. Muchas gracias, Carlos. A ustedes y buenas noches.